Buenas tardes. Ayer habíamos comenzado a describir una serie de patologías que afectan el escroto y su contenido. Entonces consideré adecuado mencionar otras afecciones que están relacionadas con los genitales masculinos para que tengan una idea de estas entidades o estas patologías, porque ustedes dirán que quizás no van a ser consultados, no doctores. Como he dicho y les diré siempre o les repetiré siempre, ustedes son los primeros en ser consultados por estas patologías que voy a describir, que son relativamente frecuentes, porque ustedes son médicos jóvenes y van a ser médicos de un entorno familiar. Perdón, aquí. Sí, aló, dígame, aló. Sí, dígame. Sí, yo les... Así es, sí. Gracias, pero... ¿Cómo no? Bueno, como les decía, disculpen, ustedes van a ser, porque son médicos de familia, jóvenes, entonces van a ser abordados por familiares, amigos y luego sus pacientes, porque nosotros los que hacemos la especialidad somos los que por último llegan a nosotros sus pacientes. Así que no es que porque un paciente presenta un hidrocele ya están en la fila en los consultorios o en los hospitales, no es así. Este tipo de patologías son primero evaluados por ustedes, por los médicos generales, y después son remitidos a la especialidad. Entonces, el hidrocele, como el nombre lo dice, hidrocele, líquido en una cavidad, se presenta a veces en la primera infancia, puede nacer un niño con hidrocele congénito, o puede ser consecuencia de un proceso, de un trauma, una lesión, un proceso inflamatorio, que se acumula líquido dentro de la túnica vaginal del testículo. El hidrocele no es un edema de escroto, es un líquido que está exageradamente presente en la cavidad, en la túnica vaginal, es decir, la envoltura del testículo. Es posible que algún niño pueda nacer con un hidrocele. El hidrocele congénito es de observación hasta el año de edad. Hay que esperar que el niño madure, que desarrolle un poco antes de pensar en una corrección que a veces termina en cirugía. Pero muchos niños nacen con un hidrocele congénito pequeño, pero se va a resolver conforme vaya desarrollando el niño. Por eso se insiste en que debemos esperar un año de edad. Como está escrito, es el aumento de la producción de líquido por un proceso inflamatorio, un trauma, alguna infección secundaria. En los adultos mayores que presentan o inician a tener procesos infecciosos por el crecimiento de su glándula prostática, a veces hacen un hidrocele, ¿no? En neoplasia, aunque eso es muy poca presentación. Aquí en este dibujo ustedes pueden ver en la foto o en el dibujo del lado derecho, hay dice cavidad peritoneal, y ahí hay un camino que es el conducto peritoneo vaginal persistente. Por eso es que en el desarrollo embrionario que va descendiendo al testículo, por alguna razón en pocos niños no se oblitera a su debido tiempo, y por esta razón es que nace el niño con un hidrocele. Pero repito, no es que es frecuente, pero
se va a presentar alguna vez, sí, se seguirá presentando, ¿no? Ahora, un momento. Doctor, disculpe, hay compañeros en sala de espera. Ya puse que ya los admití. Ya admití ahorita, en este momento. Bueno, entonces en diapositivas, cuando describa alguna enfermedad, yo voy a escribir siempre el examen físico. Mi especialidad no puede saltarse y no debe saltarse ninguno de los pasos de una evaluación clínica. Entonces siempre tenemos que hacer la entrevista o la anamnesis, conversar con el paciente, dirigir la conversación del paciente y cuando hay determinadas patologías, ser honesto en la exposición, ser honestos, deben ser los pacientes honestos para decir desde cuándo presentan las molestias, porque en nuestra comunidad, no, si se recién nomás me creció, recién no, pues es imposible que recién tenga un hidrocele que la comunidad compara con los frutos o las verduras. Dice, es como un aguacate. Entonces, como recién se formó el aguacate en el escroto, no, señor. Eso tiene 4 o 5 años que se ha ido acumulando el líquido, pero entonces usted tiene que dirigir siempre la entrevista, no puede conversar largo tiempo. Cuando usted inicia su trabajo, quizás va a estar en un consultorio, en un dispensario, tendrá que ver 20 pacientes, entonces siempre usted tiene que dirigir la entrevista, la análisis la causa por la que consultan, no irse por otros. Hay que siempre enseñar al paciente. Esto, si usted está viendo un problema genital, no va a preguntarle si se ha hecho el electrocardiograma o qué pastillas toma para el corazón. Eso después usted podrá indagar. Pero en urología no nos podemos saltar como está aquí en la inspección, en la palpación, en la transiluminación, que algunos ya no la hacen, pero para mí es muy sencillo hacer una transiluminación, examinar el testículo. Esos son los pasos básicos para el examen de los genitales. Ya. Transiluminación. La transiluminación es una maniobra semiológica muy sencilla que, como mencioné, usted se vale de una linterna de bolsillo, la coloca detrás del escroto, tratando siempre de oscurecer un poco el ambiente o el consultorio o la oficina donde está, pues no, si hay demasiada luz no va a lograrse ver la coloración que emite la luz a través del líquido, ¿no? Como en esta foto que podemos ver que hay una transiluminación positiva. Este, este examen físico que nosotros usamos es muy sencillo porque frente a una consulta de una masa testicular, masa llamamos a todo lo que aumenta de volumen, de tamaño y quizás también de consistencia. Entonces, con la transiluminación, usted le hace así, descarta. Una cosa es una masa líquida, otra cosa es una masa sólida. Entonces ya, lógicamente que allá a continuación explico qué es lo que hacemos para que haya una evidencia, que la evidencia física o de imágenes es un respaldo para su diagnóstico y para cualquier malentendido que pueda existir del paciente que usted está evaluando, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace por una historia clínica, como hemos descrito, y nos apoyamos mucho con la ecografía. La ecografía es un procedimiento que apoya mucho, como he dicho también, para orientar el diagnóstico, no decidir todo, orientar. Entonces, y queda, y queda la imagen grabada, el paciente la tiene, y con eso tiene una evidencia de que usted le hizo el diagnóstico que tiene un hidrocele. Ahora, sobre esto hago un pequeño comentario. Lo que yo les dije en la clase es que uno de los médicos como ustedes, que ya conocen, están en la época de muchas posibilidades de hacer imágenes, ¿no? Eh, Deben aprender a conocer las imágenes de los órganos normales. Entonces, usted ve una acumulación de líquido, considera pues que ya
en el interior de la bolsa escrotal no hay ese exceso de líquido, entonces usted ya tiene el diagnóstico de hidrocele. Pero lo que quiero comentar es que usted debe aprender a ver las imágenes para que usted haga el diagnóstico visual de las imágenes. No estamos, bueno, es mi opinión personal. Yo no estoy obligado a creer cuando pido una evaluación, me mandan el informe. Yo no estoy obligado a aceptar lo que dice el informe. ¿Por qué? Yo necesito la imagen porque los, los colegas que hacen imágenes también pueden equivocarse. Y entonces el paciente, bueno, si hablamos de hidrocele es algo muy sencillo que no hay cómo equivocarse. Pero si hablamos de otras patologías, puede que no las observen, pueden que no la busquen. Entonces, cuando nosotros solicitamos un examen, sea ecografía, tomografía, resonancia, tratamos de orientar al colega o al sitio donde van a hacer las imágenes para que busquen lo que nosotros estamos sospechando o es evidente en el paciente. Nosotros, mi escuela no lee los informes, mira las imágenes. Y lógicamente leemos y algunas veces nos ha pasado que no han descrito lo que está en las imágenes y entonces ahí viene el lío, ahí viene el problema, que la comunidad lee el informe y si nosotros encontramos algo, viene la duda, ¿a quién va a creer el paciente o la familia? ¿Al que reporta el informe o o el especialista que está viendo las imágenes? Para que eso sucede, no crean que poco frecuente, muy frecuente. Entonces, bueno, siempre las imágenes son una evidencia, un respaldo para lo que seguramente usted puede después como tratamiento, alguna intervención quirúrgica, algún esquema terapéutico que aplique ahí. Hidrocele, ya, ahora, frente a un hidrocele, no hay ninguna medicación, no hay ningún ungüento, no hay ningún productos naturales, no hay nada que haga desaparecer el líquido acumulado en la bolsa, ahí dentro del testículo. La solución es quirúrgica. Muchos pacientes, por algunas razones, mantienen el hidrocele años, hasta que se torna un poco incómodo para el paciente y consulta, y uno a veces le propone cirugía, pero el paciente es el que tiene que decidir si se quiere operar o no. Pero no faltará que alguien le diga, y nosotros no lo hacemos, pero tampoco no tenemos por qué no vamos a oponer. Pueden decir, hay que drenarlo. Sí, ustedes lo pueden drenar, doctores. Pero tienen que decirle lo siguiente, usted lo drena, si es un paciente privado, le cobra a usted sus honorarios, cobre bien, porque nosotros cobramos bastante. Entonces, pero tiene que decirle que ese hidrocele, después de unos 6, 7 meses, estará igual de lleno de líquido. Porque no es la solución el drenaje. Es decir, usted tiene que decir eso. Ahora, si no lo dice, entonces puede que después de un tiempo le vaya a reclamar y le diga, usted me dijo que ya estaba solucionado y mire cómo estoy. Entonces mejor para que usted viva tranquilo, advierta o comente o le dice, le vamos a drenar, le vamos a sacar la mayor cantidad de líquido, pero se va a llenar. Entonces está el paciente sabiendo esto, él acepta o no acepta, eso ya es un consentimiento o un acuerdo mutuo. Ese es un comentario. ¿Por qué? ¿Por qué comentó esto, doctores? ¿Por qué ha pasado eso? El paciente dice, doctor, esto ya me drenó un doctor y me dijo que me iba a solucionar. Eso es el pasado que usted lo ha hecho. Yo no tengo nada que hacer. Yo lo que le tengo que hacer, le digo al diagnóstico, usted tiene que operarse. Ahora, si no quiere, tranquilo, no pasa nada.
busque su solución y confórmese a tener ese líquido ahí guardado hasta cuando usted quiera tenerlo, o no se opere nunca y acomódese, adáptese a su incomodidad, o si no se incomoda, pues vive en paz con eso. Así de simples son las cosas. A ver, este es un quiste de cordón que uno le pone en hidrocele de cordón. Es lo mismo. El quiste de cordón espermático, por lo regular, nace con nosotros, los varones, nace. Muchos pacientes pueden tener quistes de epidídimo en el cordón espermático, pero son compatibles con las funciones del testículo, con su vida. Ahora, puede que a veces se detecte un hallazgo, o porque se tuvo un golpe y se examinó y notó, o porque se tuvo un accidente y le hicieron una ecografía y le vieron los quistes. Los quistes no son necesariamente removibles, porque muchos no crecen, estarán siempre allí y son compatibles con la persona. No pasa, no es cáncer, no se va a degenerar en cáncer. Ahora, sobre esto también comentario. Algunos proponen al paciente extraerlos. Usted puede proponer lo que quiera, doctor, pero yo solo le recomiendo que si lo extrae o lo va a disecar, no le ofrezca entregárselo así pues en una gasita, yo qué sé, no sé cómo se lo va a entregar, porque nunca se los entrego. Porque el paciente, si usted le dice, yo te lo saco, el paciente quiere verlo. Peor ahora en esta época en que los medios de información, como el celular, entonces, el primero que dice, doctor, déjeme lo que yo le voy a tomar fotos. Si quiere tomarle fotos para mandarles por redes sociales que he tenido esa bolita de agua dentro del testículo, por el Facebook, por donde todo lo que quieran mandar ustedes. Entonces, así es la comunidad, doctores. Entonces, imagínense que usted lo opera y como es una mucosa que tiene un líquido y en la disección se le rompe, ¿cómo lo va a entregar? El paciente que dice, ya se rompió, no pasó nada, ahí viene el problema. Pasa el tiempo, por haber razón le duele allí, o si no, también no comete el error. El paciente tiene un dolor, que dice que es el quiste, que le duele, no duele, pero usted dice, ya te quito el quiste y no te va a doler más. Lógicamente, usted tiene sus honorarios, le sacó el quiste, después de un tiempo viene con el dolor. Doctor, sigo con el dolor. Por favor, doctores, la extracción de un quiste no va a causar el cese del dolor, que puede ser por otra razón. Y si usted no le advierte, le van a molestar, entonces mejor no habla siempre las cosas honestas, claras. Ya. Ahora, ¿por qué comen? Porque nosotros nos consultan, pues, doctor. Después que me opero, dice, doctor, no, creo que no me sacó nada, más a lo que le pagué. Usted no tiene idea cómo se expresan los pacientes cuando están inconformes. Entonces, yo le digo, hágase un eco. Y a veces digo, ¿tiene un eco guardado? No, yo no lo tengo. Se quedó con el doctor. ¿Y para qué se quedó con el doctor si eso es suyo? Entonces, hace el eco. Y si tiene, compadre, no hay el quiste. Pero ya el paciente ya juzgó mal al colega porque no le sacó el quiste, porque no se lo mostró. Entonces los quistes, puede que usted desarrolle una experticia en la disección y lo entregue, lo felicito. Pero habitualmente cuando no se tocan y cuando se tocan no ofrecemos entregárselo y que haya paz. Ahora, las hernias. Estamos describiendo todo lo que aumenta de volumen, tamaño y forma el escroto, ¿no? Entonces, hernia inguinoescrotal. Si hablamos de una hernia inguinoescrotal, es de largo tiempo de irse aumentando, desarrollando. Una hernia inguinoescrotal no se forma de la noche a la mañana, toma años en hacerlo y depende de algunos factores del paciente que la tiene. A veces son adultos eh, que se ha ido desarrollando la hernia y se hace de gran tamaño.
donde es posible, como el dibujo, que entre una asa intestinal y hasta es posible sentir los ruidos intestinales dentro de la bolsa. En semiología, repito, volvemos a cumplir todo esto: la inspección, la palpación, la transiluminación, la ocultación. Años atrás, algún profesor de semiología los pacientes estaban egresados y decía: traigan el estetoscopio, y nos hizo escuchar ahí la hernia, y nosotros, bueno, de estudiantes suspendidos porque había el borboteo allí del intestino que estaba metido. Esos pacientes que llegan a presentar una hernia de ese tipo, ahí sí usted tiene que exigirle o dejar escrito y comunicado a la familia que tiene que operarse. Peor o más con mayor razón si se trata de un adulto mayor, porque puede pasar que haya un estrangulamiento del asa intestinal y el paciente puede entrar en estado crítico, se puede isquemiar el asa intestinal, y si es mayor, y si es diabético, y si tiene otros factores de riesgo por la edad o porque tiene otras enfermedades. Entonces, si usted es residente y está de guardia y llega un paciente con una hernia así, ya estrangulado el intestino, alguna complicación, no minimice lo que usted va a hacer. Usted tiene que advertir que el paciente tiene muchos factores de riesgo y que se va a hacer lo que se debe hacer: abrir, explorar, y si hay alguna lesión, ya algún daño vascular en epiplón, en intestino, pues tendrá que, se complica la situación, el acto quirúrgico, y advertir al paciente. Yo siempre digo, no se debe minimizar, porque usted puede decir: no, usted no se preocupe, esto ya mañana se va. Y no se va porque encontró complicaciones y termina llevando la terapia intensiva, y lo que quizás costaba una cosa, no sabemos cuánto le va a costar. Eh, Estos comentarios los hago porque mi vida profesional ha sido un hospital grande y hemos vivido todo esto que yo les comunico. Ustedes están en libertad bueno, tienen que escucharme, pero ustedes están en libertad de aceptarlo o aplicarlo en el transcurso de su vida profesional. Espermatocele es cuando hay específicamente en el epidídimo, especialmente en la cabeza del epidídimo, hay un quiste. Esa saculación tiene más que nada un líquido lechoso, espermatozoides, que tampoco es cáncer, que muchas veces no crece, pero puede estar ahí, y lo que a veces provoca un exquisito dolor por la cercanía de su ubicación, por la ubicación. Entonces provoca un estímulo, un dolor muy, muy molestoso, que a veces es razón para que uno lo programe para hacerle una serie de este espermatocele, pero también debo advertir que no es frecuente, ¿no? Pero está descrito así como está aquí el dibujo. Y aquí tuvimos una oportunidad de un paciente que le insistía en la molestia, entonces lo abrimos y aprovechamos y tenemos esa foto de un paciente que ese es el testículo normal, el epidídimo, y ahí está este espermatocele. Ahora, hablemos un poquito de varicocele, o mucho hay que hablar con esto. A ver, el varicocele es una patología que podemos padecer muchos varones en el mundo. Y la razón es por un problema de anatomía venosa. La vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda. La vena espermática derecha drena en la cava inferior. Como ustedes saben, anatómicamente, los dos vasos mencionados tienen diferente diámetro, calibre. Una cosa es la vena cava inferior, otra cosa es la vena renal. Entonces, también deben recordar que las venas tienen válvulas y la sangre es de retorno, y nosotros decimos que es la sangre sucia.
Entonces se comprobó hace más de 20, 30 años que el varicocele en un determinado grupo de varones puede causar subfertilidad. Ahora, hace unos 10, 12 años, 15 años, se han cambiado los términos que se usaba especialmente para la fertilidad. Antes se decía esterilidad. Y para la función, para la erección masculina se hablaba de impotencia. Actualmente esos términos no los usamos, no los expresamos, porque se considera que son muy impactantes, muy fuertes para el paciente que uno le diga que es impotente o es estéril. Entonces ahora se habla de la subfertilidad. Sub, el prefijo, disminución de la fertilidad. Y en la erección hablamos de una disfunción eréctil. El término disfunción significa que por alguna razón, algunos factores pueden la, provocar la erección no satisfactoria, la erección pobre o no erección. Entonces, el término que se usa, que usted va a escuchar, es disfunción eréctil en los congresos, en las revistas, en las exposiciones, se llama disfunción eréctil y se habla de la subfertilidad. Entonces, hace más de 20 años, más de 20 años, 30 años, se comprobó que en la presencia de varicocele en algunos hombres va a causar una subfertilidad. Entonces, cuando un paciente... Ahora, ¿qué pasa en el medio? En el medio se considera cuando una pareja tiene cohabitación, ¿sí? Una pareja tiene relaciones habituales o frecuentes como pareja durante un año, año y medio y no embaraza, estamos hablando que la pareja no aplica ningún control natal y no embaraza esa pareja ya es subfértil. Porque si estamos hablando de jóvenes como ustedes, un poco más, un poco menos, estamos hablando de gente joven y tiene vida sexual activa periódicamente y no hay control natal y no embaraza a ella, hay que hacer un estudio de la pareja. Y lo ideal y lo correcto y ético sería que el varón sea el primero en ser evaluado. Pero en nuestro medio no es así porque nosotros vivimos en una cultura machista. Entonces, la que siempre es atormentada, digo yo, porque a veces escucho que le han hecho muchísimas cosas a la dama y ella puede tener todos los hijos que quiera. Entonces lo mandan al caballero a que le hagan un estudio. Y a veces algunos no aceptan porque es Superman, ¿no? Entonces no quiere aceptar pues que es posible que haya algún problema y no quiere decir que no hay solución. Entonces no se investiga al varón. Pero a veces la mujer ya está evaluada y el hombre lo mandan a evaluar. Entonces dicen, vaya a un urólogo para que lo vea. Y entonces encontramos algunas veces que tiene un varicocele. ¿Qué es lo primero que le voy? Bueno, aparte de conversar, evaluarlo, cómo lo hacemos, ¿qué es lo primero que le voy a pedir yo? Le voy a pedir un espermatograma. Quiere decir, voy a hacer que se haga un estudio del semen. Ahora, yo le pregunto a algunos de los presentes que me diga cuál es el rango de espermatozoides por mililitro de eyaculación. Puede decirme una doctora, un doctor. Yo quiero escuchar si alguien puede decirme cuál es el rango que se considera normal. ¿Alguno de ustedes? Doctor, de 15 a 200 millones por mililitro. Usted dice de 15 a 200 millones. Ese es el rango por mililitro. ¿Ya? Este es el doctor Villalta. A ver, ¿alguien más? 20 a 150 20 a 150 millones. millones. ¿Ya? A ver, ustedes dirán, ¿para qué pregunte esto? Doctores, a ustedes son los primeros que van a ser consultados. Por ejemplo, a ver, usted ya es médico y tiene un cuñado, y el cuñado tiene un compromiso, y el cuñado por alguna vez no sé, y le dice el examen, míreme, doctor Arias,
a mi cuñado, dice Arias, aquí estoy viendo el nombre de Arias, ¿no? Entonces dice, me hice este espermatograma porque no puedo, no embaraza a la muchacha. Y le dice que tiene ahí 15 millones por mililitro. Y el doctor Arias le dice, sí, con esos millones vas a ser mellizos, gemelos vas a tener. No va a ser, quizás no. Y dice, no, es que va a ser el padrino. Entonces el doctor Arias tiene el padrino de ese señor, pero también puede que ese niño que hizo ahijado no sea del señor, sino de otra persona. ¿Por qué? Porque hay un rango mínimo que debe existir para poder embarazar a la dama. Entonces, en la actualidad, desde hace unos 15 años o 20, 15, 20 años, ya se estableció el rango de que de 20 a 40 es lo mínimo para embarazar. De 20 a 40 millones por mililitro es lo mínimo para lograr el embarazo. Hay menos posibilidades. Y se debe tener mínimo de 8 a 10 millones para lograr hacer una inseminación artificial. Entonces, si ese rango está disminuido en un paciente que tiene un varicocele, hay que hacer correctivos. Ahora, sobre el número, a ver, en la humanidad está produciendo, en los varones en el mundo, en los hombres, estamos produciendo cada vez menos espermatozoides. En la literatura pasada, pedían de que sea de 60 a 80 millones por 60 a 80 millones por mililitro de eyaculado. Luego bajaron de 40 a 60. Y en la época del 80 para acá, ya comenzaron a hacer una serie de estudios, donde se hace estudio de investigación, se hace con multicéntrico. Entonces se recogen, especialmente la mayoría de los estudios son hechos con estudiantes de medicina, en las universidades, facultades de medicina. Entonces, de tal edad, espermatograma como un estudio, entonces se vio que el mayor porcentaje produce menos. Entonces ahora la Academia de Medicina ha fijado que para buena posibilidad de tener descendencia entre 20 y 40 millones. Cuando hay menos números, hay que ver qué está pasando para la corrección. Y si lógicamente persiste o baja menos de 10, el paciente tiene menos posibilidad de embarazar. Lógicamente que hay una serie de terapias farmacológicas, médicas, una serie de detalles para poder lograr el embarazo en una pareja que tiene, no embaraza a la pareja, ¿no? Bueno, esos son otro tema, pero en el varicocele puede causar subfertilidad. Y entonces nosotros, la indicación para una corrección del varicocele una de estas indicaciones es la subfertilidad. Entonces, si un paciente consulta porque no embaraza, le pides un espermatograma y si está abajo, tienes que corregir el varicocele para que se mejore y tienes que darle chance unos meses porque vamos a disminuir la sangre que está estancada, los cambios de temperatura que las toxinas, porque decimos que sangre sucia, afecta la multiplicación de los espermatozoides. Pero no se puede generalizar que todos los que tengan varicocele sean subfértiles. Ya, ahora, ¿qué pasa en el medio? En el medio pasa lo siguiente. Desde hace unos 10 o 12 años se realizan intervenciones para corregir el varicocele en pacientes aspirantes al servicio militar de diferentes ramas. ¿Por qué? Porque 20 años atrás, los que entraban a hacer el servicio militar, voluntarios o no voluntarios, tenían un dolor por la actividad física exagerada que desarrolla en este tipo de formación.
Entonces duele, era objeto de deserción o de permisos para evitar, para no hacer esta actividad física forzada. Entonces ahora los aspirantes al servicio militar, muchos de ellos, cuando le hacen la evaluación física y le detectan un varicocele, le van a hacer un eco, como está aquí el dibujo, y le comprueban que hay un varicocele, lo mandan a resolver quirúrgicamente y después lo aceptan que ingrese como aspirante al servicio militar. Porque, repito, era causa de deserción en la actividad, en la preparación de la actividad de servicio militar, ¿no? Entonces usted puede pedir una ecografía, que es también una evidencia de que tiene el varicocele, y usted pues decidirá si lo hace operar o lo opera para corregir en el varicocele. Entonces la operación es muy sencilla, hecha a nivel del canal inguinal, y lo que hacemos es resecar la vena varicosa de espermática y mejora. Está comprobado también en nuestro medio que muchos pacientes que se les ha corregido el varicocele porque tenían una subfertilidad, pues ya han hecho familia y demás, ¿no? Eso lo podemos comprobar con pacientes de la comunidad y también con pacientes médicos jóvenes que tuvieron este problema o esta tensión y ya tienen familia y demás, ¿no? Entonces, pero lo tenemos que mencionar porque es objeto de consulta a ustedes y es objeto de cirugías, ¿no? Ahora, bueno, el apéndice de rudimento, eso es muy sencillo, muy poco frecuente. Este es los hidátides de Morgame, que son residuos embrionarios que a veces se pueden rotar y se isquemian y provocan más que nada un dolor exquisito en la parte del testículo intratable, que a veces hay que hacer la extracción de eso y por eso logramos tener una foto de un testículo normal, pero con las hidátides ya isquémicas, ¿no? Pero esto es ¿qué será? Pues cada 5, 8 años aparece un caso así, no es que es algo común, pero se los muestro. Un momentito. Como tenemos unos minutos, hasta que ustedes me digan, vamos a hablar de otra patología. Como dije, yo quiero, si comenzamos a hablar de ciertas patologías que afectan los genitales masculinos, acabemos estos temas lo más rápido para que tengan una información general sobre esto, que, repito, no es que no se presenta, no, esto es, es está presente, objeto de consulta, y si hablamos de un tumor testicular, hay que trabajar muy rápido. Todo cambio de consistencia en el testículo es un tumor hasta que se muestre lo contrario. Por eso insistimos en que la autoevaluación del testículo debe ser, especialmente en el futuro médico, presente. Los tumores de testículo se presentan siempre en gente joven, 18, 20, hasta los 28 años más o menos. Y hay factores. Uno, el factor principal puede ser una causa anatómica, es decir, un paciente tiene un tumor no descendido, un testículo no descendido, es decir, no bajó al escroto y se quedó en el camino. En resumen, puedo decir que hay la teoría de que el testículo que no descendió, algunos, no se puede generalizar, algunos vienen ya implicados de que algo va a pasar en ese testículo a futuro. Y si no lo descendieron por cirugía cuando debió hacérselo, hemos tenido, hace 30 años no creía eso, o más, porque yo había escuchado, pero nunca, hasta que llegó una vez al hospital y un chico que tenía un tumor en el canal inguinal izquierdo, pero era el testículo que se había hecho un cáncer, un tumor. Entonces ahí sí, luego comenzaron las publicaciones, entonces el testículo no descendido en algunos casos presentan el desarrollo o surge un tumor. Otros factores son la exposición a químicos, especialmente de inhalación, es decir,
todas las sustancias que inhalamos, pinturas, naftas, anilinas, fertilizantes, productos químicos, se eliminan por vía respiratoria y es posible por algún factor, alguna sensibilidad, puede afectar en determinado varón y hacer un tumor testicular. Porque se ha comprobado que en países industrializados, especialmente en Europa o en Norteamérica, en zonas de mucha industria, químicos, desarrollan cáncer de testículo. También si hablamos de químicos, fábrica de pinturas, en los países europeos, el cáncer de vejiga, el cáncer de testículo es una enfermedad laboral. Por eso cuando un hombre joven va a trabajar en planta, un obrero trabaja en planta de pinturas, anilinas, químicos, no, en esa planta, en la fábrica, sí, donde está mayor exposición, no dura más de 4 o 5 años. De ahí lo tienen que remover y capacitarlo para, si sigue la empresa, pues haga otra función. ¿Por qué? Porque se comprobó que muchos desarrollaron cáncer de testículo o cáncer de vejiga. Felizmente aquí en nuestro medio no es de alta incidencia, felizmente. Hace muchos años teníamos de 4 a 10 al año, ahora ha bajado el número de consultas, pero también consideramos que al detectarlo lo mandan al centro oncológico y ya no van al área de urología general como nuestro hospital, ¿no? Entonces tenemos menos casos y a veces sí han llegado pacientes en mal estado. Eso sí es lo penoso, en mal estado, porque han dejado que la enfermedad vaya avanzando a un estadio agresivo y el paciente, muchos han fracasado. Y estamos hablando de gente joven. Por eso insisto, todo cambio de consistencia no siempre va a esperar usted que es que sea un error que hace 40 años yo tenía en mi cerebro. Yo asociaba la magnilidad con el volumen, no es así. O sea, estamos hablando de manera de pensar hace más de 40 años. Consideraba que mientras más grande es una masa, es más agresiva. No es así. Es la célula totipotencial de ese cáncer, la agresividad de ella es la que decide el futuro del paciente. Entonces, si se presenta un nódulo pequeño o una induración, debe ser evaluado. Si cambia de consistencia, debe ser evaluado. Entonces, porque es una masa indolora, silenciosa, y cuando ya se manifiesta, hay ciertas alteraciones endócrinas y hay ciertas manifestaciones clínicas de las metástasis. Este es un esquema de los posibles hallazgos. Primero, hay la consistencia aumentada del testículo. Puede haber en un paciente una ginecomastia y el paciente puede tener un dolor en el epigastrio o en el mesogastrio, o si es de bajo peso o ha bajado de peso, el paciente dice, doctor, aquí siento una induración, ellos lo señalan. Entonces, por diferentes razones pueden consultarlo a uno o pues van a consultar a usted. Entonces, si hay sospecha de algo o usted en el examen físico, repito, la enfermedad está debajo de la sábana, tiene que descubrirlo, bájale los pantalones, examínelo bien y converse con él. Entonces, nosotros, frente a una masa, desnúdalo, revísale si no tiene ginecomastia, si no tiene una masa, porque los ganglios son los primeros, la enfermedad se va a diseminar vía linfática y la cadena ganglionar está para aórtico, para cabal y va a crecer en la región del mesogastrio. Va a notarse si hay una masa ganglionar. Si pasa la barrera diafragmática, las cosas se ponen muy serias, doctores. Cuando pasa la barrera diafragmática, va a los pulmones y ahí las cosas se ponen muy feas para el paciente, muy críticas y muchos no logran salir del proceso y se complicará su vida y partirá. Penosamente todavía en nuestro país, bueno, tengo que decir, no país, bueno, en nuestra región, en la zona costa, en otras partes del mundo y para nosotros, el cáncer testicular es una emergencia.
Es una emergencia porque es un hombre que tiene 20, 25 años, que debe ser rescatado y no debe morir porque no se manejó bien al paciente. Entonces, puede haber un nódulo o tumoración indolora. El paciente puede sentir algo allí. Sobre esto, tengo como registrado como 6 casos de eso durante muchos años. Fueron llevados o conducidos a la consulta por la compañera. La compañera fue y el paciente, el hombre joven, siempre renegando, discutiendo. Dice, doctor, es que a veces nosotros los varones tratamos, tratamos a la dama, esta, le dice a la señora, esta que me trae por gusto, esta. En vez de decir el nombre, dice, esta me trajo aquí porque dice que tengo algo ahí abajo en los genitales. Yo no siento nada. Entonces, y la señora o la compañera dice, doctor, no, él tiene uno diferente del otro. Y se pone ahí la discusión de la pareja. A ver, usted calladito, déjeme examinar. Acuéstese, descúbrase. ¿Y qué siente? Yo no siento nada. A ver, lo examino. Ahí está. Ahí hay algo. A ver, vamos a hacer otra iluminación negativa. Ahí hay una masa. Dice, doctor, pero eso no me duele nada. Entonces, ahí la señora se comprueba después que ha tenido un tumor de testículo. Luego del tratamiento se va y yo les he dicho siempre, a ver, debe estar contentísimo de que su señora, su pareja, le haya detectado tiempo, porque si no se detectaba a tiempo, usted ya tendría que recibir quimioterapia, hay que hacer después una linfadenectomía, y si llegaba en estadio avanzado, se iba a quedar viuda. Así que cuando hay alguna alteración en los genitales, tampoco vamos a pensar que todos tienen cáncer, pero mejor lo más precozmente despejar una duda para que haya tranquilidad en el paciente y su entorno, ¿no? Entonces, otra vez el examen físico, nosotros examinamos completamente bien, todo. Y hay una masa. Ahora, como hemos dicho, si el paciente llega en estadio avanzado, alguna vez puede llegar con ganglios palpables en canal inguinal, puede llegar con una pierna edematizada, puede presentar un dolor lumbar y se ha hecho un eco por el dolor y no por el testículo, y tiene un riñón obstruido, o le hacen un rastreo abdominal y notan una masa, el paciente tiene bloqueado un ureter. ¿Por qué? Porque por dónde circula el uréter, por el recto peritoneo, y dónde están los grandes vasos, en el recto peritoneo, y dónde está la cadena linfática, por el recto peritoneo. Entonces la masa puede bloquear el ureter, la masa ganglionar, entonces causa una hidronefrosis, bloquea la función renal. Eso se presenta, doctores. Aquí está un paciente, un joven de 23 años, que tiene una masa testicular derecha, y como ustedes pueden ver en esa foto, el paciente tiene ginecomastia. A ver, los tumores. Para recordar, los tumores testiculares los clasificamos de tumores de células germinativas. Acuérdense que el testículo produce las células germinativas y las células no germinativas producen lo que es los andrógenos. Entonces, tumores de células germinativas y tumores de células no germinativas. De los tumores de células germinativas hay los seminomas. Y de esos seminomas hay una serie de subdivisiones que no les interesa ni para qué ustedes mencionarlo, para qué se va, déjenlo que nosotros nos compliquemos. Pero hay seminomas, que entonces, como el nombre lo dice, afecta a las células de la producción en sí seminomatosos, esas células. Pero también hay unas, de los tumores de células germinativas, hay un grupo no seminomatosos. Esos tumores de las células no seminomatosas son los más agresivos, los que provocan la muerte del joven, del hombre joven.
Los no seminematosos pueden ser, mire, lo que le menciono, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratomas y un grupo que se llama mixtos. Como ustedes pueden entender, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratoma, significa que esos todavía se investigan en el mundo porque no se sabe cómo, por qué esos testículos, el origen es de células embrionarias, coriocarcinoma, carcinoma embrionario. Es decir, que cuando se hace la histopatología, el estudio, cuando se extrae el testículo, se va a encontrar una serie de células de tipo embrionario, de tipo de formación. Entonces, la teoría dice que ese testículo ya nació marcado a desarrollar un cáncer. Son muy agresivos. Entonces hay que trabajar muy rápido para que no se haga metástasis rápido. Lo ideal sería que se lo detecte a tiempo para que no llegue. Este paciente tenía un carcinoma mixto, coriocarcinoma, carcinoma embrionario. Entonces, disculpe que le interrumpa. Es que ya son las 5 y tenemos otra clase. ¿tiene otra clase ya ahorita? Sí, tenemos ginecología. Bueno, nos quedamos ahí y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Gracias, Bueno. doctor. Listo, doctor. Muchas Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, Buenas doctor. tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.